hermanos, estamos comenzando en este hermoso día, el Día del Señor. Rogamos pues de su apoyo en oración. Mientras sigamos de esta manera, tenemos que hacer lo propio, así que como iglesia, hoy estamos reunidos en espíritu, buscando la honra y la gloria a nuestro Dios. Y yo espero que usted también tenga ese mismo deseo al abrir esta transmisión y obviamente al escuchar de la palabra. Unidos todos podamos darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Vamos a Dios en oración y de esa manera comenzamos para ponernos en las manos de nuestro buen Dios. Oremos por favor. Buen Dios, Padre eterno, te damos la honra y la gloria a ti, Señor, por permitirnos, Señor, la vida, el cuidado, el amor que tú has derramado a cada uno de nosotros, y suplicamos, Padre, que tu gracia y misericordia sea siempre con todos y cada uno de tus hijos. Y hoy, Señor, que tu iglesia busca de tu palabra, Señor, suplicamos que pongas ese peso en nuestro corazón, en nuestros oídos, de atender, Dios, a la voz tuya a través de tu bendita palabra. Suplicamos que también tu iglesia tenga ese apetito y que en nuestro corazón, Señor, haya esa necesidad de degustar realmente la verdad escrita en tu bendita palabra. Suplicamos, mi buen Señor, también que tu iglesia, donde quiera que estemos en este momento, Señor, tú añadas bendición y que pongas esa necesidad de buscar tu rostro día con día. Y que en cada momento, Padre, en cada circunstancia, Señor, tu palabra realmente nutra nuestro espíritu para salir fortalecidos. Y si hay algo, Señor, en lo cual necesitamos arreglar juntamente contigo, Señor, que hoy esta tu iglesia sea sensible para poder encontrar de ti la dirección, la corrección y la amonestación necesaria para nuestras vidas. Perdona nuestras faltas, Padre, busca en nosotros, Dios, el verdadero adorador, que sin duda lo hay, Señor, entre tu pueblo, y que nosotros realmente seamos parte de ese pueblo para adorarte y exaltarte como tú te mereces. Venimos delante de ti necesitados, con apetito de tu palabra, buscando, Señor, en ti, solamente en ti, el poder crecer, Señor, el poder nutrirnos. Y donde quiera que tu iglesia esté, Señor, tú añada bendición. Y donde quiera que tus siervos estén hablando, Señor, también pon palabras en su boca para que tu nombre sea exaltado de manera especial. Nos ponemos en tus manos y buscamos que esto sea de tu agrado, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a tomar tiempo para entonar algunas alabanzas a nuestro Dios y que esto sea de bendición. Así que en casa dispongamos nuestro corazón a cantar, a exaltar el nombre de nuestro Dios, mientras la transmisión nos dé la pauta, ¿verdad? Lo seguiremos haciendo, pero lo más importante es que en casa, nuestros hogares, nuestras familias, realmente seamos capaces de exaltar a nuestro buen Dios. Así que damos tiempo a nuestros hermanos, por favor, para que nos dirijan a la música. Muy buenos días, hermanos, allá por sus casas. Vamos a entonar a un precioso lugar. Sus casas, cántenlo fuerte, mi hermano. Y estamos aquí, y van a cantarlo fuerte también. Un lugar llamado cielo.
lección. Ahí están mis hermanos que nos ven en sus casas. Esto es para cantar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les voy a invitar a que nos acompañen en la lectura de sus casas. Esta mañana vamos a leer Juan, capítulo 16, del 1 al 26. Lo vamos a hacer todo de manera alternada. Juan, capítulo 16, del 1 al 26. Me permito iniciar, dice la palabra de Dios en el versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que viene a servir a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuando el príncipe
príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, ¿y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo hará saber. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y yo os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Es la palabra de Dios en esta mañana, hermanos. Y quedamos atentos con nuestro hermano Pedro para entonar un nuevo canto de alabanza para nuestro Dios en esta mañana. Muy bien, mis hermanos, vamos a continuar con un canto de Escudriñemos. Ahí está la lección, mis hermanos, después de la introducción, lo vamos a entonar. Llévate
todos allá en casa, hermanos. Que Dios les bendiga. Yo sé que han sido semanas pues, bastante diferentes. No sé qué tan fácil haya sido para algunos de ustedes o para otros, pero la realidad es que nos encontramos con la misma necesidad espiritual que debemos tener siempre. Y cuando hay obstáculos, realmente, como lo que estamos experimentando, pues realmente es simple y sencillamente aprender a sortear estos obstáculos y que de esta manera nuestra vida se fortalezca en el Señor. Así que en esta mañana quiero compartir con ustedes un tema, y no porque tengamos realmente una crisis, pero sí ser conscientes de que todos en algún momento podremos experimentar alguna crisis en nuestra vida, y es realmente lo que necesitamos, estar preparados precisamente para enfrentar nuestro día a día, ¿verdad? Y ahí está el tema, ¿verdad? Cómo superar la crisis de mi fe, y algunas cosas realmente las vemos colapsarse, ¿verdad? Y parece que esto que el mundo está experimentando realmente parece un colapso, pero no un colapso de la fe. La gente está preocupada por la economía, por la salud, por otras tantas cosas. Algunos de ustedes ya 2 semanas sin trabajar y tal vez sin goce de sueldo, no lo sé, pero la realidad es que cada uno de nosotros estamos viendo realmente cómo un pequeño microbio pone a temblar a todo un mundo, y es ahí donde realmente tenemos que estar preparados cada uno de nosotros. Así que el tema está en esta porción donde quiero compartirles, y quiero que me acompañen por favor en Mateo capítulo 11, versículos del 1 al 19. Me permito leer para entrar en contexto y de esa manera desarrollar nuestro tema. Dice la Escritura de esta manera en Mateo capítulo 11. Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir, o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero de delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis escribir, él es aquel Elías que ha de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué comparar esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores.
pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ahora quiero que a partir de esta pequeña porción de la Escritura veamos realmente el contexto de este capítulo. Si bien realmente Juan el Bautista es el nombre que realmente fue llamado, como aquí lo menciona, ¿verdad? Esta porción, el hombre más grande de entre los hombres, ¿verdad? No se ha levantado alguno que predique como Juan lo hacía, y que en esa misma necesidad de enseñanza, de ministerio y de fuerza de predicación de Juan el Bautista, pues realmente podemos ver a un hombre emblemático haciendo lo propio. Y eso significa que realmente podemos nosotros buscar en la enseñanza de Juan el Bautista realmente lo que necesitamos cada uno de nosotros. Y aquí en esta porción podemos ver realmente que fue un hombre llamado a proclamar el mensaje del Mesías que habría de venir. Él le preparó el camino, como dice la Escritura, ¿verdad?, al Señor Jesucristo como tal. Su predicación está fundada en el arrepentimiento de pecados, y ese arrepentimiento era el que él proclamaba, ¿verdad? Y toda la gente se bautizaba a la predicación, realmente al mensaje de Juan el Bautista, ¿verdad? Este hombre era caracterizado también por su vestimenta de pelo de cabra y su cinto de cuero atado a sus lomos como tal. Era un hombre que se distinguía no solamente por su vestimenta, inclusive también su comida, ¿verdad? Eran langostas y miel silvestre, era una dieta especial que él tenía, y no es propiamente que eso sea algo místico, sino que realmente ese tiempo que él tomaba para dedicarlo a la oración y a la enseñanza, pues reclamaba algunos ajustes especiales, no solamente en su vestimenta, sino también en su alimentación. Y era un poco mayor en edad solamente del Señor Jesucristo, por aproximadamente 6 meses, ¿verdad? Y esos 6 meses, mayor realmente, si lo vemos de esa manera, su ministerio fue tan solamente de 6 meses aproximadamente en su tiempo que él predicó con esa misma fuerza que se caracterizaba, ¿verdad? El mandato de Dios para Juan el Bautista era muy claro en ese sentido, y su ministerio era contundente. Ahora, su arrojo y confrontación con el pecado lo caracterizaba, ¿verdad? Él decía palabras fuertes como generación de víboras, ¿verdad? ¿Por qué queréis huir de la ira venidera? Hablando de la necesidad de arreglar cuentas con Dios aquí y ahora, ¿verdad? A veces pensamos que es necesaria la muerte para poder arreglarnos con Dios, o tener una situación difícil para arreglarnos con Dios, y no es así. Debiéramos ser sensibles, como Juan realmente proclamaba, ¿verdad? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas palabras marcaban ese arrojo y esa característica que él tenía en su predicación como tal. Cuando fue apresado, realmente fue donde surgió esta crisis de fe en la vida de Juan el Bautista, y esa crisis realmente es lo que nosotros tenemos que aprender a tratar. Ahora, yo sé que un encarcelamiento no es nada sencillo, ¿verdad? Y menos en aquel entonces, donde no había derechos humanos, donde no había nadie que diera testimonio. Era gente que escarnecía a los prisioneros realmente para hacerles daño físicamente y de todo tipo, ¿verdad? Así que su arresto fue realmente producto de un desacuerdo de Herodes que lo llevó a estar en la cárcel. Pero de todos modos, esa manera de ser apresado realmente lo conflictó hasta el punto de que envió a 2 de sus discípulos a preguntarle a Cristo si era el que había de venir o esperarían a alguien más. Ahora, poco tiempo después de estar en la cárcel, fue decapitado por Herodes. La narración está en la Escritura, donde esta mujer danza, y obviamente la hija de Herodías, ¿verdad? Y por esa petición que Herodes tiene que conceder, le quitan la cabeza y es realmente muerto, decapitado Juan el Bautista. Ahora, pero quiero entrar de lleno, eso es solamente un contexto. ¿Qué debemos hacer cuando nos enfrentamos a una crisis de fe? Número 1, si me pueden ayudar a leer
y haced saber a Juan las cosas que oís. Ahora, esto es parte de lo que dice en el versículo 2, ¿verdad? Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle. Y obviamente la pregunta era directamente para el Señor Jesucristo. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro, verdad? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Ahora, esto es un pronunciamiento divino a partir de la boca del Señor Jesucristo, que enfatiza la manera realmente de poder salir de un atolladero, de un bache espiritual. Y aquí se denota obviamente un imperativo, un mandamiento crucial para la persona de quien se trata. Y en este caso de quien se trata era de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista requiere salir de ese bache espiritual. Y para eso necesitamos saber una fuente confiable de información. Por eso la pregunta es dirigida al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo de manera específica dice: id y haced saber a Juan lo que oís y lo que veis. De tal manera que esta información fidedigna es un mandamiento claro de lo que el Señor Jesucristo nos manda a cada uno de nosotros para salir de un bache espiritual, como todos y cada uno de nosotros necesitamos. Ahora, sus seguidores debían llevar un mensaje vital para Juan. Ayúdenme a leer lo que está en negro, por favor. Cristo fue muy insistente en la información que debía llevar. Por eso es un mandamiento, por eso es un imperativo, por eso está dirigido a esos 2 que fueron comisionados para llevar el mensaje. Y Cristo no se detuvo a explicarles: miren, sí, yo soy, estas son mis credenciales. No, simplemente les dijo: id y haced saber a Juan lo que oís y lo que veis. De tal manera que esta es una información vital para Juan, porque Juan la necesita, ¿verdad? Ahora, lo que nosotros decimos realmente puede ser mortal o puede ser vital para una persona. Palabras de vida o palabras de muerte. Fíjense bien lo que dice Proverbios 18:21, lo leo para ustedes, y los que están aquí, por favor, me ayudan a buscar la cita. Proverbios 18:21. En un segundito llego ahí. 18:21 dice de esta manera: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. De tal manera que la lengua tiene la capacidad de comunicar un mensaje de vida o comunicar un mensaje de muerte como tal. Por eso era muy importante la pregunta, por eso era muy importante el mandamiento, por eso era vital lo que tenían que llevar estos mensajeros a Juan como tal. De tal manera que el mandamiento de Cristo fue muy claro: ir y hacer saber. De tal manera que eso es lo que usted y yo debemos encomiar en este momento, ¿verdad? De manera que cuando vayamos y llevemos un mensaje, que sea un mensaje claramente de vida, que produce vida espiritual, porque las palabras como tal también pueden producir un eco que habla de mortandad. Ahora, quiero que pensemos un momento en esto. ¿Qué cosas has escuchado recientemente? Y de esas cosas que has escuchado recientemente, ¿cuáles de esas cosas realmente son producto de la vida espiritual? ¿Y cuáles son producto de un mensaje que no ejerce vida, que no produce vida, que lo único que hace es menguar, limitar la vida espiritual? Y no me refiero a las noticias que desaniman o que realmente no clarifican nuestro caminar, pero realmente hay cosas que no edifican en lo más mínimo, y son palabras que no llenan realmente nuestra vida. Las cosas que oís, esto es muy importante. Fíjense bien, Cristo le dijo a los mensajeros: oíd y haced saber a Juan lo que oís. Por eso es importante que pongamos atención y que seamos selectivos a las cosas que estamos escuchando, y
que lo que estamos escuchando realmente transmita un mensaje de vida, no solamente para mí, sino que cuando realmente yo replique el mensaje, pueda ser un mensaje de vida. Y Cristo enfatizó que escucharon las cosas que de Él habían escuchado y que las reafirmaran como tal, porque eso es realmente lo que Cristo necesita mandar de ese bache espiritual como tal. Solo escuchar las palabras de Cristo produce vida. No hay otra cosa que fuera del Señor Jesucristo y de lo que Él nos comunica en su palabra que realmente produzcan vida espiritual. Por eso es muy importante aprender a ser selectivos con lo que escuchamos. Por eso debemos elegir lo que escuchamos de manera muy selecta. De lo contrario, no podemos realmente asegurar y aseverar que nuestro mensaje pueda producir esta vida realmente. Ahora, es importante, por eso les mencionaba, elegir realmente lo que escuchamos y lo que Cristo está diciendo y haciendo en nuestra propia vida. Fíjense bien, hermanos, cuando realmente vamos por la vida y cuando escuchamos realmente de gente que ha experimentado en carne propia, fíjense bien, escuchamos de gente que ha experimentado en carne propia lo que Cristo ha obrado en sus vidas. Eso realmente es gratificante y de vez en cuando tendríamos que echar mano a algunas biografías de hombres del pasado donde realmente podemos notar el poder del Señor Jesucristo obrando en sus corazones y mostrándonos a nosotros realmente que Cristo sigue teniendo poder en nuestras vidas. Pero si en vez de estar leyendo biografías, en vez de estar escuchando la palabra de Dios, en vez de estar escuchando atentamente la gratitud, el poder que Dios ha derramado en nuestros hermanos, en nosotros mismos, y simple y sencillamente nos enfrascamos en escuchar cosas que no edifican nuestra vida, realmente va a ser muy difícil que podamos llevar un mensaje de vida. Porque lo que estamos poniendo al interior de nuestro corazón es algo obtuso, algo muy limitado que no puede producir realmente una vida espiritual a cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que aprendamos a escuchar la palabra de nuestro Dios y debemos, insisto, ser selectivos en lo que escuchamos como tal, ¿verdad? Yo no sé cuál de las biografías, ¿verdad?, le ha cautivado más. Pero hay bastantes biografías donde realmente hemos podido ser testigos a través de esas líneas de lo que otros hombres han contado y han vivido en carne propia, producto de su propia fe en el Señor Jesucristo. Ahora, algo que tiene que ponerse también en práctica, ayúdenme con el inciso de no pongas atención a los detractores. Ahora, en el mundo hay dos vertientes, dos fuentes, ¿verdad? Fuentes que producen agua de vida y fuentes que no producen nada, fuentes secas como tal, ¿verdad? Y cuando uno pone atención a las fuentes equivocadas, pues realmente no podemos disfrutar de un mensaje de vida. Los detractores hablan mal de Cristo y todo lo que tiene que ver con su palabra, ¿verdad? Por eso realmente no pueden edificar nuestra propia vida. En Juan 8:44, fíjense bien lo que dice la Escritura, Juan 8:44. Juan 8:44 dice de esta manera: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que cuando hablamos mentira, cuando encomiamos la mentira, cuando exaltamos la mentira, realmente no nos parecemos a ningún hijo de nuestro Dios, sino que realmente nos semejamos o asemejamos más bien a hijos del diablo como tal, ¿verdad? Porque el diablo es mentiroso desde el principio y seguirá siendo mentira. Así que cuando ponemos atención a fuentes que no temen a Dios, realmente el mensaje no puede producir vida en sí mismo. Mateo 12:30 dice claramente que el que conmigo no recoge desparrama, y eso significa que a veces nuestros oídos se inclinan más
aquellos detractores que realmente no producen vida espiritual y encomiamos más realmente lo que su palabra terrenal y humana está compartiendo antes que escuchar la voz de nuestro Dios. Así que tenemos que ser bastante cautelosos en lo que escuchamos, porque si Dios le está diciendo a los discípulos de Juan, id y haced saber a Juan lo que oís, de tal manera que es muy importante que lo que escuchemos realmente redunde en nuestro corazón un mensaje pleno de vida, y que cada uno de nosotros dejemos a un lado los detractores y que enfaticemos nuestra necesidad de escuchar solamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es tan importante para nosotros? Ayúdame a leer, por favor, el inciso E. ¿A qué parte del Evangelio estás prestando tu oído? Ahora tenemos un poquito más de tiempo, si lo podemos ver de esa manera, ¿verdad? Ahora con el tipo de aislamiento social que estamos viviendo, realmente tenemos que prestar más atención a la palabra de nuestro Dios. Y esto realmente es un ejercicio. Debe haber de nuestra parte un verdadero interés por la palabra de Dios, para comprender cada una de sus palabras y de sus consejos que están comprendidos en la Biblia, que son palabras de Dios, y que realmente debe haber un compromiso de cada uno de nosotros por prestar atención, por poner nuestro oído, realmente inclinar nuestro oído a las palabras de nuestro Dios, porque eso realmente refleja el interés que tenemos de escuchar a nuestro Dios. Realmente hoy la gente no tiene interés de escuchar a Dios. Hoy, como muchos ejemplos, ¿verdad?, tienen intereses de saber a cómo va a estar el dólar mañana, ¿verdad?, porque sus inversiones están en peligro. Tienen interés de saber cómo va a amanecer el día de mañana toda la situación que estamos viviendo, pero realmente no hay un interés genuino de las cosas que realmente estamos viviendo a título personal en la vida espiritual. Por eso es importante preguntarnos qué hemos escuchado de Cristo en otras personas, a qué estamos prestando atención en nuestro día a día cuando la gente hace referencia al mensaje de Cristo. Y cuando somos capaces de oír lo que Dios está haciendo en otras personas, nuestra fe saldrá de su crisis, nuestro bache espiritual lo habremos pasado. Por eso necesitamos prestar atención en esto, porque realmente el mensaje es claro. Y hacer saber a Juan lo que oís de mí, hablando de Cristo. Por eso es tan importante, hermanos, que prestemos atención realmente a lo que Cristo está intentando hacernos llegar. ¿Sabe por qué Dios mandó profetas? ¿Por qué Dios mandaba personas que pudieran revelar Dios en sueños a cada uno de ellos? Porque Dios quería ser escuchado por el pueblo. ¿Por qué tenemos hoy una Biblia? Porque Dios quiere que seamos escuchados, realmente que nosotros escuchemos su voz y que cada uno de nosotros realmente pongamos atención a cada una de las palabras. Pero hoy parece que nuestra atención se desvía más fácil por cualquier otra cosa y tiene más rating, por así decirlo, ¿verdad? La NFL que cualquier otro evento, ¿verdad? O en la Fórmula 1 a nivel mundial, ¿verdad? Cantidad de gente que la ve y tiene seguidores como tal, pero la verdad es que deberíamos ser más los creyentes en Cristo para prestar atención realmente a la palabra de nuestro Dios. Número 2, por favor, ¿qué has escuchado de Cristo en otras personas? Número 2, ustedes. Y hacer saber a Juan las cosas que veis. Ahora, el segundo mandamiento para los discípulos, para que llevaran la noticia, fue ir y hacer saber a Juan las cosas que veis. Ahora es el mismo imperativo para los dos discípulos de Juan, y es un mandamiento de Dios que no se puede cuestionar, que no se puede poner en duda, que no podemos realmente ponernos a altercar con Dios y decirle, bueno, no puedes enviar una carta y se la entrego a Juan y que realmente Juan quede satisfecho con ello. Realmente no se trata de eso, se trata de que aprendamos realmente a ver entre líneas. Estos dos mandamientos deben ser tomados con la misma seriedad
Oíd y haced saber a Juan lo que oís y lo que veis, porque debe ser obviamente compatible los dos, ¿verdad? El segundo mandamiento está orientado a un segundo sentido, es el área visual, y este sentido es muy importante, ¿verdad? Para todos y cada uno de nosotros. Transmite muchísima más información y muchísimo más rápido por encima de los otros sentidos. Usted haga una prueba, póngase una venda en los ojos, ¿verdad? Como cuando le ponen a romper la piñata, ¿verdad? Y obviamente usted afina su oído, ¿verdad? Escucha o intenta escuchar entre la multitud, ¿verdad? Hacia dónde le dirigen, arriba, abajo, a la izquierda, ¿verdad? Y usted empieza a dar de palos hacia ese lado donde usted cree que está. Pero realmente la vista comunica un mensaje mayor y muchísimo más rápido que lo que realmente el oído puede comunicar. Ahora, si juntamos los sentidos, hablando del oído y de la vista, realmente el mensaje es muchísimo más eficaz y más fuerte en esos sentidos, ¿verdad? Este mandamiento es dirigido para que cada uno de nosotros prestemos atención a lo que estamos viendo. Todo lo que vemos con respecto a Cristo es vital y debe serlo para cada uno de nosotros como tal. Y es aquí donde cobra más énfasis. Fíjense bien lo que dice 1 Corintios 10:23. Un segundito, llegamos, 10:23, por favor, si me ayudan a dar lectura. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿verdad? Hoy, a pesar de que tenemos un poco más de tiempo para reflexionar en la palabra, realmente lo hemos desperdiciado hasta cierto punto, ¿verdad? Hay tantas promociones cautivadoras, ¿verdad? Como meses sin intereses en las programaciones de paga, y eso realmente a veces cautiva nuestra atención por encima realmente de lo que debiéramos tomar con mayor seriedad, ¿verdad? Tenemos que aprender a ubicar, a gastar nuestro tiempo de manera más específica, y eso significa que a veces el tomar tiempo para leer, para meditar en la palabra realmente y para poder ver lo que Cristo está haciendo en la vida de otras personas debería cobrar muchísima más fuerza, ¿verdad? Mateo 6:22 al 23, fíjense bien, porque esta área es tan importante para nosotros. Mateo 6, versículos 22 y 23. Dice de esta manera: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? De tal manera que el mensaje relevante que cobra la vista, pues es bastante, es demasiado amplio. Nuestra vista tiene que comunicar de igual manera un mensaje de luz para poder realmente llegar a las personas que necesitan una información fidedigna, como lo ha sido realmente el hecho de que nuestro Señor Jesucristo mande a estos discípulos y les diga: id y haced saber a Juan lo que oís y lo que veis. De tal manera que es importantísimo. Ahora quiero que me sigan, por favor, en esta otra diapositiva. Fíjense bien, inciso D, ayúdenme a leer lo que está hasta arriba. ¿Qué has visto últimamente? Y no me refiero a las series, no me refiero a las películas en las que hemos gastado nuestro tiempo, no, sino que hemos visto en otras personas que Cristo está obrando. Es realmente nuestro Dios que está haciendo la obra en esas personas, y a pesar de nuestra limitante para podernos reunir como tal, tenemos que ser capaces de poder ver entre líneas lo que Cristo está obrando, y si realmente esto que Dios está obrando entre nosotros, entre las iglesias, pues tengo que decirlo así, a nivel mundial, ¿verdad? No nos mueve a la dependencia de nuestro Dios,
realmente entonces tendríamos que preguntarnos qué tiene que pasar para que a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo la mueva Dios para que se consolide. Realmente he estado buscando la manera de poder comunicar la importancia de la necesidad que tenemos de aprender a ver entre líneas, y por eso el mensaje en esta mañana, realmente no solamente tenemos que escuchar lo que Dios está obrando en alguien más, sino tenemos que ser capaces de ver lo que Dios está obrando en esas personas que realmente Dios está utilizando. Y me refiero a usted y me refiero a mí, a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que Dios quiere, sensibilizarnos. Y si Dios nos está permitiendo realmente un pequeño aislamiento temporal, si Dios lo permite de esa manera, para que nuestra limitante de reunirnos sea algo que realmente promueva nuestra vida espiritual, porque la vida espiritual no solamente tiene que verse reflejada en la iglesia. Usted y yo tendríamos que estar comunicando un mensaje como los discípulos de Juan, llevar un mensaje de lo que hemos escuchado, de lo que hemos visto, de lo que hemos sido testigos en nuestra propia vida y en la vida de las demás personas. Por eso Cristo señaló, fíjense bien, lo que está aquí en el versículo de Mateo capítulo 11, en el versículo 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el evangelio. Y allí es donde realmente estriba nuestra necesidad de poder percibir realmente todo lo que está en nuestro entorno. Y es tan importante que usted y yo seamos capaces de poder percibir eso para que nuestra fe se fortalezca. De nada nos sirve realmente estar viendo noticias que lo único que comunican es un mensaje desalentador, es un mensaje que realmente no produce en lo más mínimo ninguna situación de vida espiritual, y eso obviamente nos deja en el mismo bache espiritual, ¿verdad? Ayúdenme por favor. Solo si somos capaces de ver la obra de Dios en otros, nos ayudará a salir de la crisis de nuestra fe. Pon atención a lo que ves en otros. Por eso es importante, hermanos, que pongamos atención en lo que vemos en otras personas. Fíjense bien. Es como cuando vamos por la calle y pasa algo inesperado. De manera natural, o nuestra reacción es voltear a ver qué es lo que está pasando. Es voltear a averiguar por qué pasó, si fue un accidente, si se cayó un árbol, si a alguien se le cayó o se le rompió la bolsa de mandado, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza realmente nos obliga a voltear, a ver, a ser testigos de algo. Y lo mismo realmente es el mensaje del Señor Jesucristo para Juan. Ir y hacer saber a Juan, hablando de los discípulos, los intermediarios, ¿verdad? Lo que necesita esa persona es poner atención a lo que realmente está pasando, en lo que realmente Dios está obrando en cada una de esas personas. Y es precisamente un mensaje que necesita ser recibido a través del oído, pero que necesita ser confirmado a través de la vista para que realmente pueda tener el eco suficiente en la vida de alguien más y nuestra fe realmente salga de ese bache espiritual. Versículo 6 de Mateo 11 dice: y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Ahora, el número 3, si me ayudan a leer, básicamente es el mismo texto. Bienaventurado el que no haya tropiezo en Cristo. Inciso A, por favor, ustedes. Es tropiezo cuando no podemos escuchar su voz y no podemos ver como nuestro Salvador. Pero fíjense bien, el mensaje que Cristo está diciendo de sí mismo es: escuchen y vean lo que yo estoy haciendo. Escuchen y vean para que después vayan y le digan a Juan el Bautista lo que están realmente percibiendo a partir realmente de lo que yo estoy haciendo. Y por eso Cristo tiene que señalar de manera enfática lo que significa el ser tropiezo para algunas personas. Y hoy la gente todavía sigue viendo en Jesucristo un tropiezo en su vida espiritual que limita su propio crecimiento y que no ven a Cristo realmente como el dador, como el autor de la vida espiritual, y siguen encontrando en Cristo
realmente un tropiezo para su propia vida espiritual. Y esto es algo muy interesante y al mismo tiempo muy desafiante para nosotros, porque si Cristo está pidiendo que pongamos atención a lo que Él está haciendo y que seamos testigos a través de nuestros oídos y de nuestra vista, pues realmente tenemos que poner mucha atención. Salmo 118, 22, por favor. Salmo 118, versículo 22. ¿Me pueden ayudar, por favor? Dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, de tal manera que para muchas personas Cristo es desechado. Por eso no pueden oír y no pueden ver lo que Cristo está intentando, ¿verdad? Por eso muchas personas, cuando vieron a Cristo literalmente ser llevado ante el concilio de Herodes y ante el concilio de los sacerdotes realmente, y ser golpeados, la gente no dijo nada, ¿verdad? Estaba a favor, ¿verdad? Y aquellos que habían gritado horas antes, ¿verdad? Hosana al Hijo de David, realmente al recibirlo a la entrada de la ciudad y después gritaban crucifícale, es porque no habían encontrado realmente en Cristo la salvación. Lo estaban viendo como una piedra de tropiezo en ese momento para sus vidas, y por eso no podían ser bienaventurados, no podían ser felices, porque no estaban viendo ni escuchando lo que realmente el mensaje de la vida de Cristo debe significar. Primera de Pedro 2:6, por favor, reafirma no solamente lo que dice el Salmo mesiánico, sino realmente lo que es Cristo y debe ser para cada uno de nosotros. Primera de Pedro 2:6, todos dicen: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que en él creyere en él no será avergonzado. De tal manera que esa es la invitación, a creer en la obra de Cristo, a ser realmente partícipes de lo que Cristo está haciendo en nuestra vida. Y solo encontraremos la felicidad cuando Cristo realmente deposite en nosotros precisamente el poder de su palabra, de su obra, y que nosotros realmente seamos capaces de replicarlo. Fíjense bien, el Señor Jesucristo no les dijo a esos discípulos: miren, voy a hacer un milagro ante ustedes para que realmente, es más, les voy a hacer un milagro a ustedes para que lleven un mensaje más fidedigno a Juan. No, simplemente les dijo: sean testigos de lo que oyen, de lo que ven realmente en otras personas, de lo que yo estoy haciendo. Ese es el mensaje para Juan el Bautista, y solamente así podemos salir realmente del atolladero. Pero tenemos que realmente ver y ser capaces de escuchar. Por favor, todos, solo encontramos la felicidad cuando en Cristo depositamos nuestros oídos y nuestra vista. Así que no hay otra manera. Inciso B, todos: los mandamientos de Cristo tienen un efecto sanador. Ahora, aquí está hablando de manera enfática de algunos ejemplos, ¿verdad? Los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Algunos ejemplos, pero déjeme decirle que los mandamientos de Cristo tienen un efecto sanador, y esto es lo que necesitamos oír y ver. Fíjense bien, hay un ejemplo en Mateo 18, versículo 21 y 22 que quiero puntualizar. Mateo 18, versículo 21 y 22 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora, la lección del Señor Jesucristo para Pedro, quien se había atrevido a preguntarle cuánto era el límite para el perdón humano, realmente es
algo alentador para quien no hace cuentas, ¿verdad? Porque si usted multiplica esa cantidad de 70 por 7, le da un número que realmente podría usted estar esperando, anhelar llegar a ese número y decir, bueno, ya te perdoné todo esto y realmente de aquí en adelante ya no te perdono nada. No, sino que realmente los mandamientos de Cristo son edificantes, son sanadores. Y cuando el mensaje es leído entre líneas, como aquí, ¿verdad? Y Cristo le está diciendo no hasta 70 veces 7, sino de manera indefinida. ¿Por qué? Porque se trata de una sola persona que te ofende y tú la perdonas, que te ofende y tú la perdonas, que te ofende y tú la perdonas. Una misma persona, no estamos hablando de más. Por eso el señalamiento es único. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿7, Señor? No, sino hasta 70 veces 7. Ahora, cuando realmente escuchamos lo que Dios quiere decir y vemos realmente lo que Cristo está mostrando, realmente va a ser un efecto sanador para nuestra vida. Y ese es el mismo mensaje que Juan necesitaba escuchar de sus 2 discípulos mientras él estaba prisionero y mientras estaba a punto de morir. Realmente es Juan el Bautista, un hombre que tenía una predicación única, que llamaba a las multitudes a venir a arrepentirse y que su predicación era contundente, pero que llegaba al corazón de los oyentes y que estos realmente respondían al bautismo de Juan, bautismo del arrepentimiento como tal. Pero cuando realmente nosotros somos capaces de oír y ver lo que Cristo nos está enseñando, realmente va a producir un efecto sanador en nuestras vidas. Dice bien, Lucas 6:31, por favor. Lucas 6:31. ¿Me ayudan a dar lectura, por favor? Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Bueno, este texto realmente es la regla de oro, así conocida, ¿verdad? Como tal. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos como tal. Ahora, realmente, cuando nosotros, insisto, oímos realmente con el corazón lo que Dios está obrando y lo que Cristo nos está invitando a ver, realmente puede producir un efecto sanador. A veces nos ponemos de un lado como si fuéramos la justicia, ¿verdad?, de Dios, y queremos que la gente se comporte justa, pero que realmente no podamos, ¿cómo se llama?, nosotros ser justos, ¿verdad? Y eso realmente es un señalamiento también de Mateo, ¿verdad? Vosotros siendo malos como padres, realmente somos malos con muchas personas, pero cuando se trata de nuestros hijos, somos buenos con nuestros hijos. Y en ese sentido, realmente, la regla de oro es una inversión total a nuestra forma de pensamiento, ¿verdad? Si yo quiero que la gente me trate bien, yo tengo que empezar a tratar a la gente bien. Si yo quiero que la gente sea honesta, yo debo ser honesto por principio de cuentas con las demás personas. Y este mandamiento, cuando realmente lo entiendo, realmente es sanador. ¿Por qué? Porque en Cristo no habrá tropiezo en mi vida. Porque si veo los mandamientos de Cristo como una limitante, entonces definitivamente no habrá un crecimiento. Y el mensaje de Cristo para Juan el Bautista era muy contundente: id y haced saber de manera enfática, de manera imperativa, de manera contundente lo que oís y lo que veis de mí. Juan 15:9, por favor, dice, Juan 15:9, todos, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. De tal manera que Cristo hace una invitación clara: permanecer en mi amor. Como tal, es un mandamiento. Y si usted y yo no estamos dispuestos a permanecer en ese amor que el Señor Jesucristo nos invita, realmente va a ser difícil que podamos comprender de qué se trata la vida espiritual, porque estaríamos completamente a merced de nuestros deseos carnales y no podríamos edificar nuestra propia vida. Inciso C, todos, por favor. La felicidad que Dios nos da viene luego de que no hay otra felicidad más grande para el ser humano
que saber que estamos obedeciendo la palabra de Dios. Pedro, cuando fue azotado, ¿verdad?, por los sacerdotes le intimaban, le amenazaban a que no hablara en el nombre de Cristo. Y él les dijo de manera firme: juzgad vosotros qué es mejor, obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Obviamente la respuesta natural de estos hombres era decir obedecer a Dios, pero en su orgullo realmente guardaron la respuesta y obviamente no pronunciaron la pregunta retórica que afirmaba que era mejor obedecer a Dios por encima de cualquier mandamiento humano. Y es ahí donde realmente la felicidad que Dios da cuando Cristo se pronuncia a sí mismo: bienaventurado, feliz aquel que no haya tropiezo en mí, significa que realmente nuestro corazón debe estar dispuesto para obedecer realmente la palabra de Dios y que de esa manera nuestra fe sea afirmada. Porque cuando uno quiere obedecer o cuando surge la necesidad de obedecer, la disyuntiva, obedezco o no obedezco, entonces si usted y yo vamos o caminamos por la desobediencia, nunca puede haber satisfacción personal. Pero mientras caminemos en ese rubro de la obediencia, entonces nosotros realmente podremos experimentar la felicidad y que podamos realmente salir de ese bache de nuestra propia fe. De tal manera que los discípulos de Juan, cuando escucharon las palabras de Cristo, fueron y hicieron saber a Juan el Bautista el mismo mensaje. Y eso fue suficiente para poder salir de su bache espiritual. Hermanos, yo sé que Juan el Bautista no salió de la cárcel, pero puedo estar seguro de que su muerte no fue en vano, que su fe realmente se fortaleció cuando estos dos hombres le llevaron precisamente la noticia de las cosas que el Señor Jesucristo estaba obrando en la vida de las demás personas, y que realmente estos hombres fueron una vez más testigos de lo que oyeron y de lo que vieron que Cristo hacía en las demás personas. Así que es un verdadero desafío para poder ver entre líneas lo que Dios está haciendo entre nosotros. Por eso es importante, hermanos, que mantengamos un vínculo de comunicación, no solamente a través de las redes sociales, no solamente que se conecten a través de las redes para escuchar la enseñanza, sino que a título personal hagamos un mayor esfuerzo por buscarnos a través del teléfono, por llamarnos, por mensajear realmente, y que realmente podamos ser testigos de lo que Dios está obrando de manera especial entre nosotros, aunque estemos un poquito esparcidos o distantes físicamente uno del otro. No por eso quiere decir que la comunicación se tiene que cortar, ¿verdad?, sino que al contrario, nosotros mismos la estemos fomentando para saber qué es lo que Dios está haciendo en usted, y que seamos testigos de oído, y que cuando podamos realmente verlos, realmente seamos esos testigos oculares de lo que Cristo está obrando en nuestra propia vida, ¿verdad? Y eso es suficiente, debe serlo para salir de nuestro bache espiritual. Por eso el mandamiento de Cristo para los discípulos de Juan fue muy claro y muy conciso como tal. Ayúdenme a leer, por favor, lo que está ahí. Estamos listos para escuchar y ver lo que Cristo está haciendo en los demás. No en las noticias, no en las series de televisión, no en el tiempo que realmente a veces lo vemos como de ocio o desperdiciado, ¿verdad? Sino que al contrario, seamos capaces de poder escuchar y ver lo que Cristo está obrando en las demás personas. Ese fue el mensaje para Juan el Bautista. Miren, ustedes dos que vinieron de parte de Juan, miren, escuchen lo que estoy haciendo. Los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados, a los pobres es anunciado el Evangelio, y a los muertos realmente son resucitados. Era un mensaje que realmente tenía un impacto y debe tenerlo inclusive para cada uno de nosotros día con día. Los discípulos de Juan, cuando escucharon las palabras de Cristo, fueron y hicieron saber a Juan el Bautista lo que Cristo les había dicho. Y eso debió ser suficiente para la vida espiritual de Juan el Bautista. Debe serlo también para nosotros. Por eso es muy importante que nuestro oído sea afinado por la palabra de Dios, que nuestra vista realmente pueda sacar provecho a esta situación, y que mientras llegue este tiempo de podernos reunir una vez más
en este lugar, en el templo físico, pues realmente que nuestro espíritu, que el templo espiritual, nuestro propio cuerpo realmente se goce buscando y escudriñando lo que Cristo está intentando comunicarnos y de lo que Cristo está intentando ver o hacernos ver a cada uno de nosotros. Y ese es un verdadero desafío. Por eso yo quiero dejarnos con esta incógnita, ¿verdad? ¿Estamos listos para oír y para ver lo que Cristo está obrando en las demás personas? No en las cosas terrenales, en nuestra vida espiritual. Y este es un verdadero desafío para las iglesias, hermanos. ¿Qué va a pasar cuando tengamos el privilegio de volver y reunirnos? Va a ser lo mismo. Yo creo que hasta nuestra adoración realmente debe cambiar. Y no me refiero a la música, no me refiero al escenario, me refiero a la actitud del corazón cuando realmente tengamos el privilegio de volver a estar aquí y que realmente lo disfrutemos y que realmente tomemos este tiempo para deshacernos, desechar, ponernos a cuenta, quitar los ídolos de nuestra vida y que realmente podamos hacer de Cristo la persona más importante de nosotros, para nosotros. Así que en esta ocasión realmente esta pregunta tendrá que ser la que nos esté llevando a lo largo de esta semana y de este tiempo, de este periodo, para poder ser capaces de oír y ver lo que Cristo está haciendo en otras personas. Así que yo sé que hay limitantes, hermanos, insisto, por eso es importante que mantengamos ese vínculo. Si alguno tiene alguna necesidad en particular, que realmente nos lo haga saber para poder estar orando, para poder ver la manera en que podamos ayudarnos mutuamente, pero necesitamos tomarnos ese tiempo para honrar a nuestro Dios y que escuchemos de ustedes, que escuchen realmente lo que Dios está haciendo para honra y gloria de cada uno de nosotros. Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos en contacto hoy a la tarde. Recuerden que hay un tiempo también de reflexión. El domingo pasado batallamos un poquito, pero ya no será más así que necesitamos tomarnos este tiempo para honrar a nuestro Dios. Así que quiero invitarles a que oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias porque podemos ver en tu palabra la verdad revelada, la misma, y podemos ver la necesidad tan importante de que cada uno de nosotros salgamos de este bache espiritual, y que tu gracia, Señor, nos ayude a cada uno de nosotros a permanecer tomados de tu mano y a no olvidarnos de la obra que tú intentas obrar, transformar, cambiar en nosotros. Y eso significa, Señor, que te rogamos que nos ayudes a ser sensibles para poder escuchar tu voz con claridad, Padre, y que podamos ver lo que tú quieres obrar en nosotros. Yo sé que no se trata de un milagro como lo hiciste en aquel momento, Padre, pero sí, Señor, que podamos ser testigos de tu gracia, de tu poder día con día. Y te rogamos que esta tu iglesia, la vida verdadera, y que cada uno de tus hijos en todo el mundo tengamos esa misma necesidad de oír y ver lo que tú quieres enseñarnos día con día. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a dejar un tiempo con Pedro. Mis hermanos, vamos a continuar trabajando de mañana. Salmo 23. Salmo 23. Después de la introducción, mis hermanos.
Vamos a pasar con nuestro hermano Daniel. Mis hermanos, buenos días. Nada más para compartirles acerca de las acciones de gracias que nuestros hermanos que tuvieron la oportunidad de compartir con el pastor. Queremos pues mencionarles, empezando con nuestro hermano Marcelino, el cual da gracias a Dios porque a pesar de en esta época de pandemia y por el desempleo, él da la oportunidad de que nuestro hermano pues tenga trabajo y él esté proveyendo lo indispensable para la casa. Nuestra hermana Elena nos comparte que está agradecida por el cuidado que ellos han tenido con su trabajo y la provisión en casa, dado que no les ha faltado nada en estos momentos. El hermano Carlos agradece por este día, por la salud y el alimento que da para su familia y la provisión en general de Dios y los cuidados que tiene. Nuestro hermano Gilberto agradece a Dios porque en estos momentos tiene tranquilidad en medio de esta situación y también pide oración por la sanidad del pueblo de Dios en general y de los que están afectados precisamente en estos momentos difíciles. Y igualmente nuestra hermana Columba pide provisión y cuidado durante este tiempo para su esposo y por los cuidados que ha tenido con su salud, y igualmente pide la provisión de Dios para el cuidado está pidiendo por trabajo para su esposo que se quedó sin empleo durante esta situación. Y hermanos, también quisiera aprovechar para compartir en específico este versículo que dice en Nahum 1:7: nuestro Dios es bondadoso y cuida de los que en Él confían. En momentos de angustia, Él nos brinda protección y damos gracias y cerramos este tiempo pues reflexionando acerca de los cuidados y la bendición que en medio de la situación que estamos enfrentando Dios tiene para con nosotros. Vamos a pasar a los avisos, comentar también que durante el periodo que se extiende, vamos a estar haciendo la transmisión de la reunión de la iglesia el domingo, a partir de las 10 de la mañana hasta las 11:30. Posteriormente vamos a permanecer aquí hasta la 1 de la tarde para efectos de que usted pueda traer sus ofrendas y sus diezmos. Si no lo puede hacer, lo vamos a hacer de manera presencial aquí en la iglesia. Está la proyección en la pantalla para que si usted quisiera hacerlo a través del medio electrónico lo puede hacer. Vemos los datos de la tarjeta, la clave bancaria y el banco que es Banamex. Otro aviso que tenemos es con respecto al tiempo de oración que estamos participando como iglesia los días martes. Por ahí el pastor ha estado tratando de compartirles o recordarles acerca de que nos envíen sus peticiones de oración para poder en nuestras casas, en nuestras oficinas, en donde quiera que nosotros estemos resguardados, podamos unirnos virtualmente y espiritualmente en oración el día martes, estar conectados. Entonces, la invitación y el recordatorio es que podamos tomar un tiempo quizá a partir de hoy, tenemos hasta quizá unos 10-15 minutos antes de las 8 de la noche del día martes, para que pueda compartirnos las peticiones a título personal del pastor y de esta manera pues va a compartir de regreso las peticiones que los hermanos estén haciendo
unos minutos en esa hora y podamos estar orando los unos por los otros. Otro aviso importante es un versículo para recordar, el cual el pastor nos está sugiriendo que meditemos en él durante esta semana y que podamos estar recordando, o más bien tratando de memorizar la cita de Nehemías 1:4 durante esta semana, que va a ser parte de lo que se va a hablar el próximo día miércoles para la reunión de estudio bíblico. Estos son todos los avisos, hermanos. Si se me está pasando algún otro, por favor de recordarnos. Y con esto quedamos despedidos. Les recordamos que por la tarde tenemos también mensaje de nuestro pastor, una reflexión. Y que Dios los bendiga en su semana, hermanos. Yo también le doy gracias al Señor por la venida de la familia Beltrán y las bendiciones que ha tenido para su pueblo. Gracias a Dios.